día CI, numeral 7 años Diálogos CI. Ahora sí, quiero darle paso a nuestro próximo invitado. Él es Germán Caicedo, director de inteligencia competitiva de táctica y estrategia, quien nos presentará el webinar Métricas de comunicación interna en el contexto de la pandemia. Germán Caicedo es comunicador social y politólogo, actual director de inteligencia competitiva de táctica y estrategia. Firma colombiana especializada en medición y evaluación de procesos comunicativos, desde donde ha dirigido proyectos de obtención de indicadores para más de 100 empresas latinoamericanas a lo largo de 15 años. Además, es docente hora cátedra en programas de maestría y especialización en la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, Universidad Santiago de Cali, Universidad de La Sabana, Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín y en Bucaramanga, entre otros. Autor de los libros Reputación Gubernamental y Gobernar es Comunicar, y el lector de ciencia ficción, desde Julio Verne hasta Liu Cixin. Miembro del comité organizador del V Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna. Una nueva visión de la comunicación interna para liderar la estrategia, inspirar el cambio y actuar con flexibilidad y resiliencia. A continuación, los dejo con Germán Caicedo. Así que, Germán, bienvenido a este congreso. Germán. Ok. Ya. Ya está bien ahí. Ok. Desde Táctica y Estrategia, desde este congreso, se ha venido hablando a lo largo de estos 2 días de la importancia de medir, de la importancia de tener resultados que permitan demostrar cuál es el valor, el impacto y el aporte que la comunicación hace a la organización. Hay a nivel global una entidad que se llama AMEC, que ha venido trabajando desde hace más de 15 años también en la definición de estándares y buenas prácticas alrededor de procesos de medición. ¿Qué pasó en los últimos 6 meses a nivel global? Y por supuesto, de esa situación no escapamos nosotros en Colombia, en América Latina. La realidad global cambió. Y frente a esa situación, el imperativo de muchos comunicadores y específicamente quienes están manejando procesos de comunicación interna era qué tenemos que hacer y qué tipo de datos necesitamos para poder dirigir adecuadamente el proceso de comunicación interna. Lo primero que voy a hacer es recordarles a ustedes, posiblemente muchos las conozcan, cuáles son en términos generales las métricas claves que hoy caracterizan el proceso de comunicación interna, y esto hace parte también de estándares que ha venido promoviendo la misma Asociación Internacional para la Medición, AMEC. Hay unos indicadores básicos que seguramente muchos de ustedes tienen y llevan, a los cuales se someten a control, que son los indicadores de actividades, indicadores de cumplimiento, indicadores que son básicos en el quehacer del comunicador. Hay otros indicadores de resultado intermedio que nos dicen qué está pasando con los canales de comunicación. ¿Qué pasa con su intranet, con su correo electrónico, con las redes sociales, con los espacios formales de diálogo, con el café con el gerente de la empresa? Y los 3 últimos grupos, impactos tanto en los grupos de interés como en la organización, como en la sociedad, hacen parte del bloque de indicadores realmente estratégicos. Esos indicadores que nos dicen si la comunicación interna está aportándole valor agregado a la estrategia de la organización. En este grupo, primero sobresalen los impactos en los grupos de interés. ¿Qué tipo de métricas se utilizan aquí? Métricas para establecer si la comunicación está contribuyendo a modificar conocimientos, a modificar creencias, actitudes, comportamientos. Cuando hablamos de los impactos en la organización, estamos hablando de si la comunicación está generando valor agregado a los activos intangibles de la organización. Hablamos de reputación, hablamos de cultura, hablamos de clima, hablamos de marca, hablamos de alineación estratégica. Y el último grupo, el que además se ha incorporado en los recientes acuerdos, principios de Barcelona 3.0 definidos hace menos de 2 meses en la Cumbre Mundial de AMEC,
tiene que ver con los impactos en la sociedad. Los procesos comunicativos en las organizaciones están orientados y enfocados también, ojo, a generar impactos en la sociedad y hay que saber medirlos. Recordado esto y teniendo claridad de esas métricas generales que tiene el proceso de comunicación interna, llega la pandemia, llega la emergencia sanitaria y en táctica y estrategia nos preguntamos, ¿los datos que hoy tienen los comunicadores internos son suficientes para tomar decisiones claves a lo largo de este proceso? La conclusión nuestra fue no. E hicimos rápidamente, muy rápidamente, un proceso de consulta, de investigación, de conversaciones con distintos colaboradores en empresas de distintos sectores para definir e identificar cuáles deberían ser esas métricas fundamentales a lo largo del periodo de pandemia. ¿Qué nos encontramos entonces? Fíjense ustedes, un resultado donde identificamos 4 grandes indicadores y 10 variables para poder tener una dimensión muy precisa y muy específica de qué estaba pasando y qué se estaba generando a lo largo del proceso comunicativo. Esas nuevas métricas son las que entonces vamos a explicarles a continuación a ustedes. Para llegar allá, lo primero que nosotros hicimos fue entender el contexto en el que nosotros estábamos, el contexto en el que se estaban moviendo millones de colaboradores, de trabajadores a nivel global en muchísimas empresas, en muchísimos sectores. Esos millones de trabajadores estaban enfrentándose, número uno, a una serie de noticias que a nivel global les estaban hablando del impacto económico de la emergencia sanitaria. ¿Qué leían en los medios de comunicación? Empresas cerradas, empleados despedidos. Número dos, unos elementos sociales que hablaban, por un lado, de indisciplina social, de fenómenos de polarización ideológica. Se generó todo un debate ideológico alrededor de un tema que aparentemente y en principio era un tema relacionado con la salud. Tercero, un contexto en el cual la desinformación, las noticias falsas fueron la constante del día a día. Muchísimas noticias, no solamente sobre víctimas, sobre procedimientos médicos, sobre el origen del COVID, donde los mitos salieron a relucir. Una serie de ideas que se empezaron incluso a afianzar y que empezaron a generar movimientos sociales en muchos países, movimientos, por ejemplo, contra el uso de las mismas mascarillas. Y en última instancia, este contexto nos enfrentó a una realidad y es que ese trabajador ahora estaba impactado por una serie de emociones específicas. ¿Qué es lo que sucedía aquí en este caso? Por un lado, el temor de ese trabajador a enfermarse, a contraer el virus, y adicionalmente a eventualmente por el efecto social y económico de la pandemia a perder su puesto de trabajo. Y por el otro lado, este contexto nos planteó, y es algo que ustedes ya han visto a lo largo de estos 2 días de congreso, nos planteó unas nuevas formas de relacionarnos y comunicarnos con los demás. En la casa, en unas condiciones distintas, con unas características y unas herramientas distintas, donde ya la compinchería, la camaradería, los saludos habituales y cordiales en el espacio físico de trabajo no se estaban dando y la mayor parte de los procesos comunicativos debían desarrollarse a través de plataformas tecnológicas. ¿Qué encontramos entonces nosotros? Primero, les hablé, recuerden ustedes, de 4 indicadores. No lo olviden, 4 indicadores. Este primer indicador nos está hablando fundamentalmente de qué tipo de impactos se generan alrededor de la gestión de la organización. ¿Qué ocurre a nivel global? Si ustedes pueden verlo en pantalla, los colaboradores estaban leyendo noticias sobre, por ejemplo, McDonald's obligó a trabajar a empleado infectado, pandemia obligó al cierre de 1.800 empresas en Cartagena, en Antioquia el 26% de empresas está indecisa en continuar en el 2020. Ese tipo de situaciones, ¿a qué llevó al colaborador promedio de las empresas? A preguntarse por 3 aspectos específicos que nos identifican además las 3 primeras variables de medición. Dentro de este primer indicador, entonces, hay una primera variable que nos habla de
la preocupación de ese empleado por la situación actual de la organización. Y uno de los factores que salieron a relucir en esa investigación previa que les dijimos que hicimos en táctica y estrategia, se concentraba en el colaborador quiere saber, le preocupa y le inquieta saber si su empresa va a verse afectada, si su empresa va a ser una más de las decenas de empresas que está leyendo permanentemente en los medios de comunicación, que o está cerrando completamente, o está cerrando algunas plantas, o está despidiendo empleados, o incluso está recortando el salario de sus colaboradores. Por el otro lado, salvando la preocupación por el presente, ese colaborador también quería y necesitaba saber qué iba a pasar en el futuro. Es claro que estamos en un entorno de incertidumbre. Es claro que el contexto actual posiblemente no nos deje respuestas claras frente a muchas de esas preocupaciones e inquietudes. Pero los colaboradores sí sabían y necesitaban tener claridad de qué estaba pasando por la mente de los gerentes, líderes, presidentes de empresa, qué estaban visionando ellos con respecto al futuro en el corto, mediano plazo de la organización, qué se estaban imaginando ellos, qué estaban viendo, estaban perdiendo negocios, estaban perdiendo oportunidades, estaban cerrando no negocios. Y el último factor asociado a la empresa tenía que ver con la responsabilidad social de la organización. ¿Qué ocurre? Que a nivel global, uno de los elementos que salió a relucir aquí era si las empresas realmente estaban demostrando o no un interés superior por la salud, el bienestar de sus empleados y sus familias antes que por el negocio mismo. Fíjense ustedes, y no entremos a discutir aquí si la noticia era cierta o no, pero vieron ustedes cómo se publicó una noticia sobre McDonald's, donde se hablaba, McDonald's obligó a trabajar a un empleado que estaba enfermo y que además tenía un familiar enfermo. Este primer indicador, entonces, cuando ya miramos cómo lo medimos, nos permite establecer específicamente métricas e índices alrededor de estos tres temas. Por ejemplo, ese colaborador necesita saber cuál es la claridad sobre la situación laboral y la medición debería determinar cuál es el porcentaje de colaboradores en un momento específico en el tiempo que dice, sí, yo estoy totalmente tranquilo, tengo claridad, claridad para bien o para mal, porque de todas formas, en muchos casos esa claridad podría estar asociada a noticias negativas alrededor del tema laboral en la organización. Y al lado de lo laboral también entraba en juego la situación financiera y entraba en juego la situación administrativa. Recuerden ustedes que en el mes de enero todas las empresas tenían un plan de trabajo, tenían unos ingresos proyectados, tenían posiblemente unas alianzas, unos cierres de negocio, el inicio de unos nuevos contratos y muchas de esas cosas o se paralizaron o se cancelaron o se aplazaron. Entonces, ¿cuál fue la situación a ese nivel y cómo se le comunicaron todas esas situaciones a los clientes? Hace parte de ese primer elemento que nos dice si ese colaborador tenía o no tenía claridad sobre los tres elementos claves que contribuyen a dimensionar la situación presente: lo laboral, lo financiero y lo administrativo. En este mismo indicador aparece un nuevo elemento que es la preocupación por el futuro. A lo largo de estos 2 días nos han mencionado, nos han hablado mucho de la neurociencia. Y fíjense que hay una particularidad en el cerebro de los seres humanos y en el cerebro de los colaboradores, por supuesto, y es que al margen de que siempre nos insistan, tenemos que aterrizarnos en el presente y concentrarnos en el presente, la realidad es que nuestro cerebro vive pensando siempre en el futuro. ¿Por qué? Porque le gusta prepararse, le gusta no estar sometido a la incertidumbre, le gusta tener la tranquilidad de cómo va a abordar los retos que se puedan generar en el corto mediano plazo. Sobre ese futuro identificamos además unos elementos fundamentales al momento de medir. Primero, ese colaborador necesitaba saber si la empresa iba a seguir ejecutando los proyectos
iba a hacer, o a poner en marcha los nuevos proyectos que tenía en marcha, los planes de transformación institucional, los proyectos de infraestructura, los proyectos de crecimiento que se habían planificado. Y también aquí era importante determinar qué porcentaje de colaboradores se considera informado adecuadamente sobre N cantidad de proyectos que la organización en un momento dado puede estar impulsando. Sobre los proyectos, sobre los nuevos negocios, sobre los nuevos clientes y adicionalmente, también para ir preparándose para el futuro, tener claridad si la organización era transparente, de si eventualmente se estaban cancelando proyectos, se estaban cancelando o aplazando nuevos negocios o se estaban cancelando o aplazando contratos con los clientes de la compañía. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué podría pasar en el corto mediano plazo? Se consideró y se investigó como un elemento fundamental para medir los impactos de la comunicación y para determinar si esa comunicación estaba contribuyendo realmente a la tranquilidad y a la armonía de los colaboradores en los nuevos contextos de trabajo. Y el tercer elemento de este primer indicador tiene que ver ya con la responsabilidad social. Entonces, indagamos si esos grupos de colaboradores creen que su empresa número uno demostró que realmente la salud y el bienestar de los colaboradores, y cuando hablo aquí estoy combinando dos cosas, salud mental, bienestar físico. Esos dos elementos hoy son claves dentro de la gestión de la comunicación y ya se ha dicho también varias veces a lo largo de este congreso. Fíjense ustedes que en muchos casos, muchas empresas han salido cuestionadas porque eventualmente han demostrado o al menos han proyectado que les interesa en un momento dado mucho más mantener el negocio que la salud misma de sus colaboradores. Pues bien, allí hay un punto clave y creo que a nivel global hoy este elemento es también un determinante muy, pero muy importante para la reputación de las empresas en el corto mediano plazo. Ha sido solidaria con ellos, ha apoyado a otros grupos sociales y cuando hablamos de solidaridad estamos hablando de que posiblemente en ese contexto del trabajador existió un entorno donde pudo haber personas que se enfermaron, pudo haber personas que perdieron su puesto de trabajo. ¿Cómo reaccionó la empresa cuando esas situaciones se presentaron? ¿Cuál fue su nivel de solidaridad con los colaboradores que fueron afectados por ese tipo de situaciones o por cualquier otro tipo de situaciones? Porque realmente, fíjense ustedes, estar en el lugar de trabajo, llevar el lugar de trabajo a la casa, en esta coyuntura, es llevar el lugar de trabajo a un sitio donde los elementos del contexto no se están controlando, donde es imposible detener el ladrido de un perro, el sonido de la máquina podadora, el sonido de la licuadora, los gritos de los vecinos, etcétera, de los niños, etcétera, etcétera. Y por último, saber si esa empresa también había demostrado responsabilidad y compromiso con otros grupos sociales, con sus clientes, por ejemplo. Hubo un debate muy importante a lo largo de estos meses, también sobre todo en el caso de empresas de servicios públicos y en el caso de empresas del sector financiero, sobre cómo iban a demostrar ese nivel de solidaridad y compromiso social para no asumir las mismas políticas de siempre, frente a créditos, frente a demoras o retrasos en el pago oportuno de las obligaciones. Estos tres primeros elementos nos definen la estructura de este primer indicador que nos dice si la empresa como tal ha sido bien comunicada a nivel interno a lo largo de esta pandemia. Vamos a mirar nuestro segundo indicador. Nuestro segundo indicador ya tiene mucho más que ver con el propio trabajador, con cómo ha sido afectado desde lo físico y desde lo emocional el trabajador. Creo que hay una conclusión muy clara a lo largo de muchas de las exposiciones que se han hecho desde ayer en la mañana hasta esta última exposición que acabamos de escuchar, y es que los componentes emocionales y mentales son fundamentales hoy en la gestión de la comunicación. Es imposible que pensemos en gestionar la comunicación interna adecuadamente si nosotros no involucramos en este momento un componente asociado a la estabilidad emocional. Estudios muestran que la pandemia y el confinamiento han afectado la salud mental de la población.
Eso incluye, por supuesto, a todos sus trabajadores. Murió otro obrero por COVID-19 y el sindicato denunció penalmente a la patronal. Esas noticias, ese tipo de situaciones intranquilizan y generan esa ansiedad que les dije al principio podía estar asumiendo ese colaborador cuando se preocupa más de lo habitual por su salud física, por su salud mental, por la salud física y mental también de su entorno inmediato, de su familia, de sus amigos. Allí hay un elemento nuevo que se ha introducido en la gestión de la comunicación y por lo tanto también en la medición. ¿Qué hicimos entonces? Se definieron dos variables alrededor de este indicador. Por un lado, era muy importante desde la comunicación, aunque esto en algunos casos lo hacen también las empresas a través de las áreas de salud ocupacional, a través de las áreas de talento humano, entendiendo, y eso es un punto clave a tener en cuenta, entendiendo que aquí también en algunos casos puede haber información que hay que manejar de forma restringida, no procesos que se hagan públicamente. Y el componente de la salud mental para estar monitoreando permanentemente cómo se sienten nuestros trabajadores, nuestros colaboradores en este nuevo ambiente y en este nuevo contexto del trabajo. Era muy importante estar monitoreando y recibir señas para saber si nuestros trabajadores estaban hoy más intranquilos, más angustiados, si la emoción dominante era una emoción de intranquilidad, de incertidumbre, de ansiedad. ¿Qué estaba pasando allí? Pues precisamente fue algo que se midió. No mostraremos aquí, como les decía, el tema físico, porque eso requiere también de otro tipo de manejo y seguimiento, pero igual era un punto clave que debía ser chequeado y medido. En el caso de las emociones personales, nosotros hicimos una apuesta fundamentalmente por 4. Ansiedad, tranquilidad, alegría, miedo, entendiendo que no son las únicas emociones, entendiendo que hay modelos de hasta 26 emociones que pueden ser monitoreadas y medidas, pero aquí se hacía necesario chequear ese comportamiento de cada una de estas emociones para que la organización también reaccionara a través de sus programas de bienestar, a través de los procesos de comunicación cara a cara con el jefe, con los directivos y líderes, para lograr de alguna forma gestionar y mitigar el impacto del nuevo contexto y de la realidad que estábamos afrontando. Y esto se hizo también desde la perspectiva de entender cómo se sentía el propio colaborador, pero también cómo veía él que estaba su familia, cómo veía él que estaba su entorno inmediato, porque no podemos desconocerlo, obviamente, el estado de salud mental y física de la familia, de las personas con las cuales él vive, las personas con las cuales tuvo que estar ahora las 24 horas del día de forma permanente, pues era un elemento que también le iba a inquietar y a tensionar en un momento dado. Nuestro tercer indicador tiene que ver con las creencias, actitudes y comportamientos. Recuerden que les hablé al inicio de este webinar, les dije, hay un elemento clave dentro de las métricas que hoy se miden a nivel global y es el impacto en los grupos de interés. Ese impacto está asociado a qué tanto la comunicación contribuye a modificar creencias, a modificar actitudes, a modificar comportamientos. Cuando encontramos, por ejemplo, Claudia López critica que el gobierno privilegie con millonario préstamo a Bianca, que es una de las noticias que generó mucho debate y mucha controversia alrededor de cómo había actuado el gobierno. Roma, 1 millar de personas protestan contra mascarillas y vacunas, donde encontramos que también existía un fenómeno a nivel global que pasaba por cosas tan, entre comillas, simples como muchas personas ni siquiera creían en la existencia de la enfermedad. Muchas personas pensaban que esto era un invento de laboratorios, etcétera, etcétera. Muchas personas asumieron posiciones radicales frente a muchas de las políticas y decisiones que se tomaron por parte de los gobiernos. Entonces, ¿qué entró a jugar aquí? Entró a identificarse como un elemento clave que muchas veces no dependía obviamente de la misma organización, porque mucha de esta información se movilizaba a través de los medios de comunicación masiva, pero ocurre que la percepción que ese colaborador tenía de qué tan bien lo está haciendo o qué tan mal lo está haciendo el gobierno nacional, el gobierno regional o el gobierno local frente a la gestión de la pandemia iba a determinar también en buena parte sus niveles de tranquilidad y estabilidad emocional. Porque en últimas,
Aquí se integraron todos y la percepción que él tuviera de las decisiones que se estaban tomando iba a generar o a mitigar los impactos negativos de mucha de la información que circulaba. Sobre esa base, definimos entonces que este tercer indicador, creencias, actitudes y comportamientos, iba a tener tres elementos para medir. Necesitamos establecer en primera instancia qué estaba pasando alrededor del mismo coronavirus, alrededor del COVID-19. ¿Qué están diciendo las personas y qué se están imaginando sobre si ese COVID-19 existe o no existe? ¿Qué tipo de imaginarios se han construido alrededor del origen? ¿Es un invento? ¿Es una maquinación de unos laboratorios? ¿O simple y llanamente es algo que sucedió, se salió de control y aquí estamos pagando todas las consecuencias? En segunda instancia, también fue clave determinar qué está pasando con la percepción que se tiene de la gestión de los gobiernos, sean locales, sean regionales, sean nacionales, pero insisto, y se los expliqué hace un momento, la percepción que se tenga de ellos es un factor que influencia de forma notable el nivel de tranquilidad de los colaboradores en el hogar. Sentir que hay un gobierno que lo está haciendo bien o sentir que hay un gobierno que lo está haciendo regular o mal, ahí hay una enorme diferencia en el impacto emocional. Y el último aspecto que se indagó aquí, que obviamente había que indagarse, es ¿y cuál es la visión que estos colaboradores tienen en general frente a, sobre todo, las tres prácticas que habitualmente se han recomendado a nivel global para autoprotegerse? Ponerse la mascarilla, hacer un lavado adecuado de manos y en tercera instancia mantener la distancia social. ¿Qué encontramos y qué identificamos ya entonces al momento de medir? Necesitábamos establecer, les decía a ustedes, en primera instancia, una visión de qué tipo de creencias, qué tipo de actitudes hay frente al COVID, si era real o no, y sorpréndanse, hay muchas personas que todavía siguen dudando de la existencia del COVID. Si es, fíjense los otros mitos, si esto es un tema solamente de adultos mayores o es un tema que afecta a los más jóvenes. Y adicionalmente necesitábamos verificar si las personas conocían, por un lado, y por el otro lado, si estaban de acuerdo con los protocolos de bioseguridad que había que aplicar. Por un lado en la casa, por el otro lado en la calle, en el espacio público, en los sitios públicos donde debían muchas personas movilizarse, y por el otro lado, por supuesto, en el trabajo. Hubo algunas empresas que de forma inmediata pararon, hubo otras empresas que pararon parcialmente y tenían que sostener muchos procesos o de cara de atención al cliente o procesos productivos y los colaboradores tenían que seguir asistiendo a las plantas, tenían que seguir asistiendo a las oficinas. Entonces, era muy importante establecer qué tipo de creencias había sobre esos aspectos, si ellos son conscientes de la importancia de aplicar o no esos protocolos. Sobre el gobierno fue necesario diferenciar entonces, hacer una percepción de qué nos está diciendo ese colaborador sobre la forma como el gobierno ha gestionado en el nivel nacional, en el nivel regional y en el nivel local la pandemia, si se han tomado las decisiones adecuadas, si se han tomado las medidas adecuadas, si creen también que esas medidas que se han tomado desde el sector público son medidas que están beneficiando a empresas como la suya. Ese era un elemento muy importante en la medición, si están beneficiando hacia el sector o si eventualmente consideraban que estaban beneficiando a otros sectores y no a ellos. Recuerden, por ejemplo, el debate que hubo alrededor del apoyo del gobierno a una aerolínea en particular que desembocó en unas reacciones jurídicas, pero también en unas reacciones de la opinión pública que cuestionaba y cómo así que se apoyan a ellos y todos los pequeños empresarios, microempresarios o empresas de otros sectores que también son claves, ¿por qué no están recibiendo ese mismo nivel de incentivos? Y en tercera instancia, encontramos y medimos aquí los protocolos específicos. ¿Cuál es el nivel de identificación y de aplicación que esos colaboradores hacían de cosas específicas como usar mascarilla en el trabajo, usar mascarilla en la calle, guardar distancia en la calle, guardar distancia en el trabajo?
lavar o desinfectar manos y objetos en la casa, manos y objetos en sitios públicos y manos y objetos en el lugar de trabajo. No solamente desde la perspectiva de si esa persona, ese colaborador, lo está cumpliendo a cabalidad, sino también contrastando si estaban viendo que otros colaboradores en su entorno inmediato lo estaban también haciendo, o si percibía que en la casa, en la casa no, si en el espacio público, en la calle, en supermercados, la gente estaba manteniendo y cumpliendo sagradamente esos mismos protocolos. Insisto, aunque aquí hay unos elementos que la organización no controla, porque una organización no puede responsabilizarse de si terceros que no hacen parte de su empresa están o no están cumpliendo los protocolos. ¿Qué ocurre? Que sí era importante determinar qué percibe ese colaborador para saber si eso le está impactando o no a nivel emocional. Y el cuarto y último indicador tiene que ver con el trabajo en sí. ¿Qué está pasando con ese trabajador en su nuevo entorno y en las nuevas condiciones de trabajo? En donde ya se pasa la mayor parte del día sentado frente a una pantalla. Hablo, por supuesto, de los que no han tenido que desplazarse hacia sus oficinas, porque hay muchos casos donde también han tenido que hacer eso. Y en muchos casos, ese tiempo de trabajo frente a la pantalla del computador se ha ido extendiendo poco a poco. Y entonces dice la República que el teletrabajo hace que las personas le dediquen más horas a la jornada de trabajo, pero también generándose unas consecuencias físicas, porque otra noticia decía, la falta de prevención de riesgos en el teletrabajo aumenta los problemas de visión, cuello y espalda. En fin, hay un nuevo contexto. ¿Cómo el colaborador está percibiendo ese nuevo contexto? Eso nos llevó a determinar fundamentalmente dos métricas específicas dentro de este indicador. Primero, ¿cómo estaba percibiendo él las nuevas condiciones de trabajo, entendiendo que podía estar en trabajo remoto, teletrabajo, trabajo a distancia? ¿Qué tipo de condiciones estaban caracterizando su entorno, el contexto en el que él se estaba desenvolviendo? Porque todos lo sabemos, lo tenemos muy claro, ninguna empresa estaba preparada para decir, váyanse todos ustedes a la casa y vamos a trabajar sin ningún problema. Había dificultades y las empresas obviamente las fueron corrigiendo poco a poco en la medida en que las iban detectando. Y por supuesto también fue importante aquí medir y qué pasó con la comunicación. Ya el proceso de comunicación de forma específica. Ya no teníamos espacios de comunicación cara a cara constantes, teníamos permanentemente espacios de trabajo mediados por computador. ¿Cómo estaba desarrollándose entonces en este nuevo contexto la comunicación con el jefe, con los compañeros, con las otras áreas de la organización? El primer elemento que nosotros medimos, la primera métrica que hace parte de este cuarto indicador, nos dice, había la necesidad de establecer en primera instancia si las reglas de juego para trabajar él desde la casa estaban totalmente definidas y claras en un momento dado, si ese empleado tenía claridad de los procedimientos, de los protocolos, si ahora tenía que solicitar algún papel, algún trámite, algún permiso, cómo lo hacía y cómo lo tramitaba. ¿Qué debía hacer? Sobre todo porque muchas empresas no tenían tampoco el 100% sus procesos digitalizados o generados o gestionados a través de transacciones por computador. El segundo elemento que era importante clarificar aquí es si realmente estos trabajadores tenían la habilidad para manejar estas plataformas. Hay muchos elementos que todavía muchas personas aún no conocen suficientemente sobre cómo aprovechar al máximo una plataforma como Zoom o como Meet o como cualquiera de las plataformas tecnológicas que hoy existen para hacer comunicación virtual, su satisfacción frente a la jornada laboral y también frente a los niveles de comodidad. Se entiende que obviamente en muchos casos no tenían ni la misma silla ni el mismo escritorio, que posiblemente ni siquiera iba a contar con el mismo computador, que el nivel de comodidad, aire acondicionado, ventilación, iluminación, no existía siempre en las mismas condiciones, que incluso a veces hubo casos de personas que reportaron en estos procesos de medición, es que ni siquiera yo tenía previsto un escritorio porque los escritorios acá estaban asignados a los hijos para sus clases. Entonces, ¿qué hacía esa persona? Terminaba trabajando sentada en su cama.
y por supuesto eso marca también muchas de las condiciones en las que puede trabajar esa persona. Todo eso también fue medido y evaluado aquí. Y el último de los componentes, como ya les dije, la comunicación. Nosotros debemos entender que comunicación no es solamente el proceso que nosotros estamos haciendo para conversar con el jefe, para compartir información con los otros colaboradores, y por eso incluso lo he dejado para este último punto. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes han visto hasta ahora son mediciones de creencias, percepciones, actitudes, comportamientos, conocimientos, juicios de valor que los colaboradores en algún momento han hecho sobre el nuevo entorno, sobre la información que han recibido, y todos esos elementos son fundamentalmente comunicación. El diálogo con el jefe mejoró, disminuyó la calidad de esa comunicación con el jefe como es hoy. Hay una retroalimentación más constante con él. Ese jefe se está mostrando mucho más inquieto por la salud mental, por la salud física de los colaboradores. Se interesa mucho más por hablar individualmente con cada uno de los miembros de su equipo de trabajo, cómo funcionó la comunicación con otras áreas, con los propios compañeros. Y fíjense ustedes algo bien interesante que nos dijeron, y es los rumores. Uno de los elementos que los colaboradores estaban extrañando más de todo este proceso son los rumores en el espacio de trabajo. Y cerramos aquí mostrándoles entonces, y todo esto al final, ¿qué nos dice? Pues ocurre que aquí tenemos nosotros una herramienta fundamentalmente para que las empresas pudieran tomar decisiones mes a mes. Este modelo es un modelo que se planteó para mediciones mensuales, pero algunas empresas lo podían hacer incluso hasta semanalmente. Tener pequeñas muestras de colaboradores para ir determinando cómo estaba evolucionando el proceso comunicativo. Este cuadro de mando tiene entonces un primer indicador, recuerden, que es la empresa con sus 3 variables. Un segundo indicador que es el trabajador con las 2 variables claves, salud física, salud mental, que nos dicen cómo se han movido esos indicadores a lo largo del periodo. Hay una cosa que es curiosa que hemos encontrado en algunos estudios, es que a la par que han mejorado algunos índices de salud mental, menos ansiedad, menos estrés, pero también se han detectado más afectaciones a la salud física. Hay, digamos, hay un contraste entre esos dos aspectos en algunas mediciones. Las creencias y actitudes y comportamientos frente a los protocolos, frente al gobierno, frente al COVID, es clave que ustedes también puedan monitorear esto, porque miren, va a llegar un punto en el que a nivel global los gobiernos van a decir, tenemos la vacuna. Y ustedes saben hoy que hay un fenómeno global y es el negacionismo y el rechazo a las vacunas. Podrán encontrarse eventualmente ustedes muchos de sus colaboradores y trabajadores que digan, yo no quiero vacunarme. ¿Qué hace una empresa en esas circunstancias cuando legalmente podría eventualmente no estar obligado ese trabajador a que se vacune y a que se someta a ese proceso? El trabajo, nuestro último indicador, con las variables de comunicación y las condiciones de trabajo. Cierro ahí la presentación, Janine, no sin antes agradecer al Congreso, agradecer a todo el comité organizador, agradecer a los expositores que me han antecedido por la claridad y los aportes que han hecho a lo largo de estos 2 días. Mi mensaje final para todos ustedes, miren, a veces pensamos que medir es un tema muy complejo, costoso, complicado, que es una cosa demasiado etérea y muy alejada de los colaboradores. Aquí no he querido hablarles de procesos de números, no les he querido hablar de datos estadísticos, ni de estadística inferencial o descriptiva. Me he concentrado simplemente en la idea de que ustedes se queden en sus casas y en sus empresas con una idea importante. Es posible monitorear todos los esfuerzos que se hacen desde comunicación interna específicamente alrededor de la gestión de esta pandemia. Es posible medirlos, es posible que gracias a esos indicadores ustedes tomen decisiones para intervenir la salud mental de sus colaboradores, para intervenir la calidad de las condiciones de trabajo, para intervenir algo que es muy importante, que son las creencias y actitudes que hay frente a muchos de estos fenómenos de información y desinformación alrededor del COVID-19 a nivel global. Tienen ustedes ahí una oportunidad muy importante para
reforzar el valor de comunicación, de la comunicación interna en sus organizaciones. Y los dejo ahí por el momento con el sitio web de nuestra empresa Táctica y Estrategia, correo electrónico gcaicedo@tdtomatey.com.co, para quienes en algún momento tengan dudas o inquietudes alrededor de estos procesos de medición, que como les digo, asúmanlos no solamente como algo simple y sencillo de hacer y de gestionar, sino también como algo imprescindible para ese valor agregado. Janine, muchas gracias y quedo en tus manos frente a cualquier inquietud que exista sobre el resultado de esta presentación. Muchísimas gracias, Germán. Qué gusto escucharte hablar de indicadores de una manera así como tan sencilla, tan accesible. Ahora cada vez estamos más orientados y sabemos que es necesario establecer la consideración de los indicadores en el contexto de la comunicación interna. Por acá, por el chat de YouTube, tenemos varios comentarios. Adriana Silva desde Cuba, interesante el tema, gracias Germán. Doctora Magda Rivero Hernández, estimado Germán, gusto escucharte una vez más. Yerina Trillo Delgado, súper, también te saluda. Misael Isidro González te hace la pregunta: ¿qué hacer para diferenciar al comunicólogo de un mensajero? Disculpa que no te escuché bien la pregunta, Janine, qué pena. ¿Qué hacer para diferenciar al comunicólogo de un mensajero? Miren, hay muchos elementos claves que ustedes tienen que tener en cuenta y retomando justamente lo que acabo de exponer, les diría, ese comunicólogo no es la única diferencia, pero es la que quiero aquí resaltar. Ese comunicólogo mide, pero además mide lo que realmente es importante y además lo mide bien. Voy a explicar rápidamente las tres cosas. Medir es que obviamente está haciendo un esfuerzo y desarrollando un proceso planificado para generar unos indicadores y unas métricas. Pero eso no siempre es suficiente porque necesitamos medir aquello que realmente genera valor agregado a la organización. Porque si estamos simple y llanamente midiendo qué pasa con nuestra intranet, qué pasa con los boletines internos, cuántas personas asistieron a nuestro evento, cuántas personas están leyendo el correo electrónico que acabamos de mandar o cuántos seguidores tengo en mi red social, allí realmente no estamos haciendo nada. Estamos haciendo ese rol de mensajero, coger una información, empaquetarla de forma elegante y con un buen diseño y mandarla a una audiencia. Pero si nosotros lo que hacemos es evaluar no el canal, sino los efectos de la información y contenidos de lo que hay dentro de ese canal, de cómo eso que la organización está comunicando contribuye a fortalecer relaciones, contribuye a fortalecer cultura, a fortalecer reputación, a fortalecer identidad, alineación, todos esos elementos que son activos intangibles, ahí sí podemos nosotros decir ese comunicador está actuando como comunicólogo. Y el tercer elemento es que obviamente esto tiene que ser parte de un proceso planificado y constante. Yo no mido hoy simple y llanamente porque de pronto, es que estuve de buenas porque hoy me dieron el presupuesto. La medición debe ser un proceso constante y permanente al interior del equipo de comunicación. Eso en principio te lo diría, insisto, desde la perspectiva de la medición de comunicación. Muy bien, muchas gracias. Si me permite, sigo por acá comentando. Dice Ismaris Núñez, en lo individual se incrementa la incertidumbre. Saludos de Lina Caicedo desde Bogotá. Germán, qué buena presentación. Gracias por compartir. Están conectados también desde Bucaramanga. Excelente presentación, Germán, de táctica y estrategia, dando lineamientos confiables en temas de métricas. Hola, soy de México. Me motivó el hecho de poder tratar directamente con los colaboradores y poder transmitir el mensaje de la empresa internamente. Para quienes preguntan en el chat si vamos a tener respaldo del Congreso, claro que tendremos respaldo del Congreso, pero recuerden que ahora estamos en vivo en el Congreso,
así que tenemos que aprovechar y hacer todas las preguntas y estar en sintonía. Muchas personas piensan que todo esto de la pandemia es falso, que la pandemia no existe, que la pandemia es mentira. Entonces, esta, que no es una pregunta, me permite transformarla así en pregunta. Es decir, ¿cuál es tu percepción, verdad? Y cómo integrar en las métricas todo este tema de la información que nos hace ruido, esta información que se transforma en una barrera, en un ruido organizacional hacia adentro de la organización. Ok, mire, hay un elemento muy importante que yo siempre le insisto a los clientes de táctica y estrategia, recomiendo mucho a los estudiantes en los programas de maestría y que quiero hoy enfatizarles a ustedes. Un comunicador tiene que ser también un investigador. Esa cualidad de investigación es un elemento fundamental y clave en el desempeño del buen comunicador. ¿Y por qué la menciono aquí? Porque cuando ustedes diseñan un plan de comunicación con cualquier frente, con cualquier propósito o grupo de interés, al final ese proceso de comunicación lo que quiere y lo que busca es impactar a unas audiencias. Quiere generar unos efectos y unos procesos en unas audiencias. ¿Y qué ocurre? Miren, nosotros nos hemos encontrado con casos en los que muchas organizaciones pasan por alto un detalle importantísimo y es conocer primero a sus audiencias, saber con quién me voy yo a comunicar. Y dentro de ese proceso de conocimiento y o reconocimiento de las audiencias, va a ser importante siempre indagar por las creencias. Nosotros no podemos estar ajenos al entendimiento de cuáles son las creencias que tienen en un momento dado nuestros grupos de interés, bien sea sobre nuestra propia empresa, bien sea sobre el negocio en el que está nuestra empresa, las condiciones sociales y económicas del entorno y, como está sucediendo en este momento, sobre un problema y un fenómeno global asociado a una emergencia sanitaria. Nosotros como empresas no podemos desligarnos de esa responsabilidad. ¿Y por qué es clave aquí? Miren, piensen ustedes en lo que yo les dije ahora. Piensen ustedes que supónganse que el 50% de sus colaboradores en una empresa tiene una visión crítica o de rechazo hacia la vacuna. Me estoy inventando la cifra, estoy simplemente dando un ejemplo un tanto extremo. ¿Qué pasa si ustedes solamente detectan eso el último día? O sea, antes de que empiece el proceso de vacunación, la gente haciendo fila, ustedes haciendo fila buscando a quién vacunar y la gente diciendo, no, es que yo no estoy de acuerdo. ¿Todo por qué? Porque ustedes no hicieron un proceso de investigación previo orientado a definir y cuáles son las creencias que existen en este frente a nivel global. Es que ustedes cuando miran las noticias en otros países, en Estados Unidos, en Europa, en España, miren la cantidad de gente que hoy ha asumido una posición de rechazo, por ejemplo, frente al uso de la mascarilla, porque lo han asumido además desde una postura ideológica, desde una postura de rechazo incluso a la existencia de los riesgos que representa la pandemia. Y ustedes, si se quieren poner a mirar videos en YouTube, en redes sociales o en WhatsApp, van a encontrar decenas de casos de gente que dice, pero es que yo estoy acá en Europa y acá no está pasando nada. Mira el vecino que anda sin mascarilla en la calle sin ningún problema y nadie se enferma. ¿Qué hacer frente a eso? Pues ocurre que al margen de esa información que obviamente está impactando y generando dudas entre sus trabajadores, al margen de eso, lo que ustedes tienen que hacer es monitorear precisamente los efectos de todo eso. Ustedes no pueden controlar como empresa, ustedes no pueden controlar qué ve un ciudadano, un colaborador de ustedes en redes sociales. Ustedes no pueden delimitar y decirle a la gente, ve aquí restringido de ahora en adelante ver videos de YouTube, ver videos de WhatsApp, ver videos que publiquen en Twitter. Nada de eso lo pueden ustedes restringir. Pero ustedes lo que sí pueden hacer es, número uno,
orientar a sus colaboradores sobre los mínimos pasos que deberían seguir, por ejemplo, para verificar si una información es o no es falsa. Hay muchos modelos que existen. El Instituto para las Relaciones Públicas en Estados Unidos ha publicado justamente esta semana un modelo de 10 pasos para que la ciudadanía, cualquier lector, cualquier persona, verifique y siga unos pasos para saber si esa información que le han pedido compartir en un WhatsApp o en una red social es o no es verídica, por lo menos para que le quede la duda y diga, caramba, aquí hay algo como que no encaja, mejor no lo comparto. Y ustedes saben que muchas personas, también aquí hay unos temas de movilización que tienen que ver con las emociones, cuando reciben una información que es crítica, que tiene que ver con temas de seguridad, de riesgos, de amenazas, las personas lo primero que hacen y muchas veces es, sin confirmarlo, divúlguelo y compártalo. Entonces, ustedes sí pueden crear cultura alrededor del proceso de verificación. Pueden hacer investigación para determinar qué está pasando con esas creencias, actitudes, opiniones, juicios de valor que sus colaboradores tienen sobre esos temas que su organización considera que son claves. Pues obviamente hoy el tema COVID-19 y gestión de la pandemia es un tema muy importante de indagar y yo les recomiendo, no se trata solamente de saber si ese colaborador se coloca la mascarilla, se lava las manos bien y mantiene la distancia social. No, porque incluso aquí les arrojo otro dato y es que hay ya algunas investigaciones que se han hecho a nivel global que muestran que una buena parte del fracaso de los procesos de comunicación alrededor del COVID, y cuando hablo de fracaso, estoy hablando de las millones de personas que a nivel global siguen o sin creer en la enfermedad o sin creer en las prácticas y protocolos de bioseguridad o simplemente como un acto de rebeldía o de convicción de que yo soy joven y no tengo ningún problema de salud, entonces no tengo por qué colocarme esa mascarilla. Eso pasa hoy a nivel global y esas situaciones están afectando e impactando a sus colaboradores. Midan, investiguen y monitoreen eso, es lo que podría decirles en este instante. Oye, Germán, por acá tenemos otra pregunta. Dayana Huerta Soto, ¿en qué indicador se puede incluir el liderazgo de los gerentes medios? Ok, ese, y de pronto, no sé si... Perdón, no sé si puedo darte otra que tiene aquí Ari Santillán, quien señala que por favor recomiendes dónde podemos obtener más información respecto a indicadores en el contexto de la comunicación, pues, y ya el resto sería invitarte a que continúes en el chat para dinamizar con todos nuestros invitados que están conectados y a quienes les agradecemos mucho toda la dinámica que han generado en el chat del streaming en YouTube. Ok. Miren, sobre la primera pregunta, ¿y qué pasa con el liderazgo? Hablan de los mandos medios y yo digo en general de todos los niveles de liderazgo en una organización. ¿Qué ocurre? Lo primero que hay que tener en cuenta es una buena parte de los efectos de la comunicación interna. Y ojo que no estoy hablando de los canales de comunicación interna, hablo de la comunicación interna. Una buena parte de esos efectos de la comunicación interna en las organizaciones se está generando desde la comunicación cara a cara cotidiana que hacen los líderes con sus equipos. Cuando tú dices, ¿y por qué el tema de cultura organizacional no se ha apropiado suficiente? La respuesta no está ni en el boletín interno ni en la intranet. Está en el comportamiento de los líderes. Cuando dices, ¿y por qué es que los empleados no entienden bien la estrategia? La respuesta no está en el correo electrónico, ni en las carteleras, ni en las pantallas digitales. La respuesta está en el cómo los líderes se han comunicado y han hablado de ese tema ante sus equipos de trabajo. ¿Qué ocurre? Por esa razón, un frente de medición muy importante en todos los equipos de comunicación es medir un elemento clave y es qué pasa con la calidad del proceso comunicativo entre líder de equipo y equipo de trabajo. Y la calidad de ese proceso comunicativo tú la puedes medir desde lo semántico para mirar si hay claridad,
puedes medirlo desde lo administrativo para mirar si esa persona realmente transmite o no transmite los activos intangibles de la organización, puedes medirlo desde lo operacional para examinar qué pasa con esa comunicación de instrucciones, directrices, protocolos, y puedes medirlo, que es aquí en lo que quiero enfatizar, desde lo relacional. Ocurre que la comunicación interna, externa, la comunicación es un proceso que está enfocado a construir y afianzar relaciones. Y yo les hago esta recomendación y este planteamiento. Es fundamental que en sus objetivos de comunicación interna estén en la empresa en la que estén, tengan que incluir en alguna parte palabras como relacionamiento y confianza. Es imposible que nosotros manejemos un proceso de comunicación si no le tenemos esos elementos allí involucrados. ¿Y esto qué tiene que ver con los líderes? Pues ocurre que esos líderes están hablando todo el tiempo con sus equipos de trabajo. Esos líderes están motivando o dejando de motivar a esos colaboradores en la forma como transmiten sus directrices, en la forma como acompañan a sus equipos de trabajo. Muchas mediciones se han hecho a nivel global que muestran cómo una buena parte del nivel de motivación y compromiso que tiene un colaborador hacia la empresa no depende de los boletines y canales de comunicación interna, depende del estilo de liderazgo de su jefe. Entonces, incorporen eso como un indicador más de medición. Hay que medir la calidad de las relaciones entre los líderes y sus equipos de trabajo e intervenir ese aspecto porque allí, insisto, está corriendo una buena parte de la calidad de la comunicación interna en la empresa. La forma como ese directivo se comunique o ese líder se comunique va a incidir en que existan más o menos rumores en la organización, en que ese colaborador esté más o menos motivado, en que ese colaborador tenga más o menos claridad organizacional. Entonces, por favor, involúcrenlo allí y esos elementos que he dado pudieran darles a ustedes una guía de cómo abordar la medición de este tema clave. Y sobre información, creo que la segunda pregunta tenía que ver con fuentes de información sobre indicadores y métricas. Sí, señor. Ok, bueno, recomendaría... Aprovecho que me das esta oportunidad para señalarte que Mayra Godoy formula una nueva pregunta y así nos apoyas con la respuesta de ambas, aprovechando. ¿Cómo sensibilizar al interior de una organización para que los resultados de métricas se plasmen en acciones concretas que no les son evidentes a las diversas audiencias internas? Saludos desde Ecuador. Mayra Godoy, de Esta es tu casa. Gracias por estar en sintonía todo momento. Janine, discúlpame, pero es que tengo un problema de conexión. ¿Me repites la pregunta, por favor? Con mucho gusto. Primero, información. ¿Dónde conseguir información? Sí. Y la siguiente pregunta, ¿cómo sensibilizar, verdad, para que los resultados de las métricas se concreten posteriormente en acciones, ¿verdad? Que a partir de esas métricas se tomen acción. Ok, Mayra, muchas gracias por el saludo. Saludo a todos los comunicadores que están en Ecuador. Miren, hay un punto clave alrededor de las métricas. La mayor parte de los comunicadores, cuando nosotros abordamos este proceso por primera vez en muchas empresas, las métricas que habitualmente son métricas asociadas a canales. Entonces nos muestran los resultados de una intranet, de unas redes sociales, los resultados de unas publicaciones que tienen y que están llevando a cabo. ¿Qué ocurre fundamentalmente? Que cuando ustedes hablan con un directivo y le dicen a ese presidente o gerente de la empresa, mire, hemos logrado, por ejemplo, que el free press de nuestra compañía en el 2019 fuera de 1.500 millones de pesos y que adicionalmente logramos nosotros 5.000 seguidores en redes sociales y tenemos 1 millón de likes en las publicaciones que hemos hecho en Twitter esta semana. Bueno, cantidades de datos y cifras que sí, es cierto, eventualmente pudieran distraer a cualquier gerente, pudieran hacerle pensar a ese gerente qué maravilloso el trabajo del equipo de comunicaciones y muy posiblemente hay un esfuerzo muy grande detrás de esas métricas.
Pero al final, cuando tú quieres convertir eso en acciones, y cuando digo acciones estoy hablando además de que tengan el respaldo de ese presidente o gerente de la empresa, tú necesitas que tus indicadores tengan que ver con el negocio. Y esos indicadores que he mostrado como ejemplo de redes sociales, de free press, de eventos, de lectores de una publicación, esos indicadores no tienen nada que ver con el negocio. Ese presidente de empresa está pendiente de saber si lo que se está haciendo en comunicación está impactando la reputación, si lo que se está haciendo en comunicación está contribuyendo a mejorar las relaciones con los clientes, está contribuyendo a mejorar las relaciones con la comunidad, está contribuyendo a solucionar un problema crítico que tenía la organización en un momento dado. Ahí es donde ese gerente le pone cuidado al tema y dice, esto tiene que ver con esta empresa y es clave para la organización, y por lo tanto que habitualmente es como el primer elemento para que muchas de estas cosas rueden, será en ese momento cuando ese presidente diga, le doy la bendición a las métricas, a los indicadores, a los resultados y por lo tanto a las acciones que hay que desarrollar para mejorar esos indicadores. Y además porque aquí hay otro elemento clave que ustedes tienen que tener en cuenta. Cuando ustedes miden solamente canales, o sea, cuando se quedan en ese grupo que yo les denominé hace un momento, indicadores de resultados intermedios, esos indicadores no comprometen a ninguna otra área de la empresa. ¿Por qué? Porque son indicadores que ustedes tienen que resolver por sí solos. Hay que elevar el número de gente que nos sigue en redes sociales. Pues hombre, eso mire a ver qué estrategia arma, si paga pautas, si hace concursos, si pone contenidos más interesantes, etcétera. Pero cuando ya se habla de mejorar la reputación o de mejorar las relaciones o de mejorar la alineación estratégica, ocurre que esa tarea ya no la puede hacer solamente el departamento, gerencia o vicepresidencia de comunicación. Ahí necesita el compromiso de todos los líderes y directivas de la organización. Ese tipo de métricas entonces generará un efecto colateral importante que es movilizar al resto de la organización alrededor del proceso comunicativo. Eso es lo que podría recomendarte en principio. No nos olvidemos de la recomendación de la literatura, porque después Ah, esta participante va a decir que le sí, por saboteé favor. su respuesta. Por favor, y qué pena, y la resuelvo ya. Miren, inicialmente pueden consultar el sitio web que aparece ahí, del de táctica y estrategia. Ahí pueden encontrar ustedes referencias a algunos de estos aspectos o pueden escribirnos a ese correo electrónico que también aparece allí. A nivel global, recomendaría en particular dos sitios de Internet. Eh, hay alguna información que es parcialmente, que está abierta a todo el público, hay otra información que ustedes van a encontrar que ya tiene algún tipo de restricciones y obviamente hay que pagar por ella. Pero, por ejemplo, en AMEC, en el sitio web de la Asociación Internacional para la Medición y Evaluación de la Comunicación, hay algunos modelos, hay algunos referentes de qué tipo de indicadores podemos utilizar aquí en general para procesos comunicativos, en particular para procesos de comunicación digital. Allí pueden encontrar esa información y orientación sobre qué tipo de métricas pudieran ustedes utilizar. Hay muchas publicaciones especializadas en Internet a las cuales ustedes pueden acceder también. Publicaciones especializadas en los campos de comunicación estratégica, relaciones públicas, que también recomendaría, pero con gusto, porque aquí pudiera alargar la lista bastante. Arranquen por AMEC y arranquen por escribirnos al sitio web, a nuestro correo electrónico, que con muchísimo gusto respondemos más en detalle esa pregunta. Muchas gracias, Germán Caicedo. Por nuestra parte, nada más que agradecerte. Pues no sé si tienes reflexión de cierre y ya está atento Joyver para continuar con el. Ok, mi reflexión muy corta. Midan, medir es un imperativo. Cuando arranca esta pandemia, la mayor parte de los datos que ustedes tenían sobre comunicación interna pasaron a ser obsoletos. Y pasaron a ser obsoletos, ¿por qué? Porque la velocidad con la que cambió el entorno generó nuevas creencias, nuevas actitudes, nuevos comportamientos frente a muchos temas, nuevos miedos, nuevas incertidumbres y nuevas ansiedades. Generaron además la necesidad de muchos otros canales de comunicación
que antes no se habían puesto en práctica y además nuevas formas de relacionamiento. Entonces, imposible dejar de medir en un contexto en el que lo que estábamos haciendo el año pasado, en la realidad actual, muchas de esas cosas ya no nos sirven y ya no van a ser útiles dentro del proceso comunicativo. Midan, eso es importante para que ustedes obtengan mayor valor y aporte desde el proceso comunicativo. Muchas gracias, Janine, y muchas gracias a todas las personas que preguntaron, que estuvieron pendientes, que escucharon la conferencia. Mi gratitud para Consini por el esfuerzo que han hecho y que continúen adelante con este maravilloso esfuerzo. Muchas gracias a Germán Caicedo por este interesante webinar en torno a las métricas en comunicación interna. Y a propósito, la comunicación interna también evoluciona y se desafía a una velocidad